Es dónde se corta, es decir, a partir de dónde vale la pena financiar, y por lo mismo a partir de dónde ya es realmente costoso, muy costoso financiar. ¿Qué opinan? ¿En dónde ustedes colocarían el filtro? ¿Hasta dónde? ¿Hasta trasplante, dice? Por acá. Trasplante. ¿Qué es por acá? ¿Por dónde se animarían ustedes a cortar? Dice acá, tamizaje para cáncer de mama. Okay. ¿Qué más? ¿Otras opiniones? El tema es opinable. En otras palabras, no hay una razón dura que diga ese es el nivel, acá se tiene que hacer. Mucho tiene que ver con la disposición de recursos que tiene el país y la disposición a aceptar o a rechazar determinados tratamientos. Insisto, eso depende mucho de cada contexto. En nuestro país, por ejemplo, los gastos que son destinados a la salud son aproximadamente el 5.1% del Producto Bruto Interno. ¿Qué es el Producto Bruto Interno? Es el conjunto de la producción de toda la sociedad. Bueno, pues el 5.1% de todo eso es dedicado a la salud en nuestro país. Independientemente si sea seguro social, sea privado, sea informal, lo que sea. 5.1% en el país. ¿Cuál es el promedio en Latinoamérica? Aproximadamente 6.5%. ¿Cuál es el promedio en Europa, Canadá? Estamos alrededor del 8 al 9%. ¿Cuál es el promedio en Estados Unidos? Estamos, si no me equivoco, en 17-18% del producto. Entonces estamos hablando de torta, por ejemplo, Estados Unidos, una torta enorme y una tajada enorme. Y en nuestro país estamos hablando de una torta pequeña y una tajada pequeña. El límite tiene que ser definido localmente. Y es parte ya de un proceso mucho más político, donde se tiene que tomar esa decisión, porque ya habíamos dicho, detrás de cada una de estas decisiones hay un costo de oportunidad. Porque si estamos optando por dejarlo acá, entonces no les vamos a dar prioridad a todas esas personas. Si lo cortamos por acá, igual, siempre vamos a estar priorizando. Es un tema bien importante. No obstante ello, la Organización Mundial de la Salud lo que indica como referencia, no es ley, es que lo que debería corresponder a un costo por año de vida ajustado a calidad es del 1% del Producto Bruto per cápita. Aquello que sea menor al 1% del Producto Bruto Interno merece la pena ser esto financiado. Aquello que sea mayor de ese Producto Bruto Interno
no merece la pena ser financiado. En términos generales, esa es la regla que da la Organización Mundial de la Salud. Pero insisto, es referencial, es totalmente referencial. Y bueno, esta pregunta creo que ya la hemos planteado, ¿no? No se puede valorar monetariamente la vida humana, pero eso tiene consecuencias. Queda un poco más de media hora. ¿Alguna pregunta sobre esto? Por esta parte, porque ya a partir de en lo que sigue va a ser cómo es que esto ha podido ser aplicado en nuestro país. Como algo de esto ha podido ser aplicado. Hasta las huevas de economía. Okay. Entonces vamos a ver esta segunda parte. Hemos visto en la primera lo que son los fundamentos de la farmacoeconomía. Hemos hablado que había que tomar siempre decisiones. Esas decisiones usualmente nosotros asumimos que son racionales, que detrás de esa racionalidad nosotros estamos buscando maximizar nuestras utilidades, definidas de cualquier manera. También hemos dicho que detrás de cada decisión siempre hay un costo de oportunidad, y que los estudios de evaluación económica lo que permiten es cuantificar ese costo de oportunidad en términos que sean aceptables y entendibles para los tomadores de decisiones en el campo, que son los clínicos, que son los médicos. Veamos ahora el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud. El contexto general del plan de aseguramiento tiene que ver con precisamente una motivación de carácter político y ético. Regresando nuevamente al tema bioético, en el sentido de que si todas las personas tienen, por el hecho de ser peruanos o residir en el país, un derecho a la protección de su salud, es injusto que algunos sean tratados con cierta preferencia y otros no. En otras palabras, debería haber ciertos elementos mínimos en los cuales todos somos exactamente iguales. ¿Okay? Un criterio mínimo de justicia, un criterio bajo el cual todos tenemos derecho a la misma atención. Por encima de ello, bienvenido, pero por debajo de ello, inaceptable. ¿Bien? Este proceso de definición, que ha sido político, fue un proceso de acuerdo entre los diferentes partidos políticos que participaron en las elecciones del año 2006. Entonces estoy hablando ya casi de 10 años atrás. Ya en esa época los partidos políticos dijeron: tenemos que propender a que toda la población esté asegurada con un plan mínimo de aseguramiento. ¿Cuál es ese plan mínimo de aseguramiento? Es el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud. Plan Esencial de Aseguramiento en Salud. Ese es el plan que nos protege a todos. Entonces ustedes tienen derecho a eso, por el hecho de estar acá, por el hecho de ser peruanos, por el hecho de ser residentes. Más allá de eso, que es una información general como ciudadanos, veamos el tema ya en los términos en los que nos interesa, en lo farmacoeconómico. ¿Cómo es que eso tiene algún vínculo? ¿Cómo la política puede tener algún vínculo duro con la evidencia clínica, con la ciencia médica? Gracias. Entonces, para la definición de este plan, primero había la necesidad de definir qué cosa era, en qué consistía. Era grande, pequeño, bonito, no era tan bonito, y entonces se tuvo que definir si es que decíamos, el plan no es esto, o el plan es esto.
Al final del día se optó por esta opción, que es lo que se denomina una opción positiva. La opción positiva de la definición de un plan de aseguramiento tiene que ver con la identificación explícita, concreta, de aquello que se va a proteger. Súper importante. ¿Por qué es importante? Porque se va a definir cuáles son los diagnósticos, pero se va a definir cuáles son también los tratamientos y los medios de diagnóstico. Entonces, el plan esencial de aseguramiento tiene este enfoque positivo que tiene esas inclusiones explícitas de diagnósticos, de tratamientos, ¿no? De manejo. Ahí. Entonces, esto, nuevamente, para mantener el contexto, hay una ley de aseguramiento universal, que ya les he dicho, fue formulada ya con ese acuerdo político, pero ese acuerdo político permitió introducir el plan de beneficios como una parte de todo un proceso de gestión. Y aquí viene ya el elemento que está aterrizando con nuestro interés. Cómo identificar nuevamente eso que se quiere proteger. Y el cómo identificar eso que se quiere proteger tiene que ver con la utilización de criterios de epidemiología, criterios financieros, criterios de estadística y de integridad de información. Entonces, nosotros habíamos visto acá en este gráfico de calidad de vida, ¿verdad? 100%, y acá, ¿no? Los años, cómo es que progresivamente al envejecer se va perdiendo esa calidad, ¿no? Y eso es por una enfermedad. Puede acá haber una enfermedad B, puede haber acá una enfermedad C. La estimación de lo que se pierde con la enfermedad A, con la enfermedad B, con la enfermedad C, es lo que constituye lo que se denomina un estudio de carga de enfermedad. Importante, un estudio de carga de enfermedad. Nuevamente, tomen nota de esto porque esto va a ser muy relevante para ustedes y para lo que se les venga más adelante en su futuro. Adelante. ¿Por qué es importante? Dale clic en el vínculo. Porque el perfil de salud, el perfil de las vidas de la gente ha ido cambiando. Una presentación dentro de otra presentación. Y el mundo ha ido cambiando en los últimos tiempos. El perfil demográfico del país ha ido cambiando. Esto ha llevado a ustedes ya estadística, entiendo, ¿verdad? Y en estadística han visto algunos elementos de demografía. Con las pirámides poblacionales han visto, ¿verdad? ¿Y qué es lo que han visto ustedes en las pirámides poblacionales? ¿Cómo es usualmente la pirámide poblacional de un país pobre? ¿Cómo es? Exactamente, base ancha, ¿no? Y esto aguzada hacia arriba, ¿verdad? A medida que nos vamos envejeciendo. ¿Qué es lo que está pasando ya en países como el nuestro? Estamos viviendo lo que se denomina una transición epidemiológica, ¿verdad? Entonces las bases se están reduciendo y todo se está haciendo bastante más rectangular. Ahí nomás, ahí nomás. Esto es lo que ha pasado acá tenemos el eje el ingreso per cápita por persona y la expectativa de vida de nacer en años. El mundo. Y eso es lo que ha pasado.
1800, fíjese dónde está la humanidad. Lo rojo es Asia, naranja Europa, Euroasia, amarillo América, en azul África. Miren cómo se está moviendo la demografía, cómo se mueve la expectativa en relación al ingreso. Se jode las bolitas. Fíjense cómo está China. China el círculo grandote rojo. China se Fíjense come todos. India. Sí. Y así estamos. Empezamos acá, ¿verdad? Hay una gran concentración acá. Y han visto cómo a medida que ha ido pasando el tiempo, se han dado dos cosas. Ha subido el ingreso y ha subido la expectativa de vida. Y tomando a colación lo que ustedes me han dicho de cambio demográfico, entonces, ¿qué significa eso? Que el perfil de enfermedades que se presentaba cuando estábamos acá es muy distinto al perfil que se está observando el día de hoy. Ahora sí regresamos. Y esto es lo que ya corresponde al estudio de carga de enfermedad de nuestro país. Es decir, la suma de todas estas cosas, de enfermedad A, enfermedad B, enfermedad C, fue realizado también para nuestro país. Entonces sabemos efectivamente por qué es que la gente se muere más rápidamente y por qué es que la gente tiene mayor discapacidad, cuáles son las razones que la justifican. Fíjense arriba, no sé si lo leerán, yo se lo leo por ustedes. Primera causa, accidentes de tránsito. Segunda, neumonía. Tercera, abuso de alcohol y dependencia. Cuarta, bajo peso o prematuridad. Quinta, depresión unipolar. Sexta, malnutrición calórico-proteica. Séptima, artrosis. Siguiente, anoxia y trauma de nacimiento. La siguiente, diabetes mellitus. ¿Por qué es importante esto? Porque es donde están nuestras prioridades de atención como sistema, pero también es aquello que ustedes van a estar viendo por muchos años en sus servicios. Por tanto, esto les da una orientación y una guía práctica para el futuro en lo mínimo que ustedes tienen que saber. Pero saber al revés y al derecho. Porque estos son los pacientes que ustedes van a ver en su casuística. Sí. O sea, la diferencia de colores que... Esto tiene que ver con dos componentes de la carga de enfermedad. Uno que se llama la carga de enfermedad atribuida a discapacidad y la otra es la carga de enfermedad atribuida a la muerte precoz. Uno es atribuida a discapacidad y la otra es atribuida a muerte precoz. Entonces, acá por ejemplo, en este gráfico, si esta persona, producto de la enfermedad A, llega hasta esta edad, digamos, siendo la expectativa de 80, términos redondos, y acá estamos hablando de 30 años, por decir, por el hecho de haber fallecido en promedio los 30 años por esta enfermedad, entonces se han perdido 50 años, ¿verdad? ¿Sí? Y habíamos dicho que esto era lo normal, ¿no?
producto de la ocurrencia de esa enfermedad, no solamente se ha perdido esto, sino esta área de la curva. Y eso es lo que se ha perdido en razón de la discapacidad. ¿Okay? Entonces, el estudio de carga de enfermedad involucra estos dos elementos: muerte precoz y discapacidad. En donde acá el azul más oscuro, ¿no? Es los años de vida perdidos por discapacidad, y esto, sí, y el celeste, a ver, perdón, los azules son por muerte precoz y los celestes por discapacidad. Aquí está el SIDA, por ejemplo. Ya, el SIDA está convirtiéndose ya en una enfermedad más crónica. ¿Quieres ver? Lo que pasa es que no me quedó muy clara la idea del cálculo de la enfermedad. O sea, es en base a dos: a muerte precoz y a calidad de vida. Entonces es como que los años que se pierden y la calidad que se pierde. Definitivamente. A ver, esto habíamos mencionado hace algunos minutos que para definir los años de vida ajustados por calidad había una serie de preguntas, ¿verdad? Esas preguntas lo que te interrogan es: dado que tienes estos síntomas, dado que, por ejemplo, no puedes comer, dado que te tienen que llevar al baño, dado que no puedes caminar, dado que no puedes trabajar, ¿cuál es la utilidad que tú le representas a esa calidad de vida? Y eso te da un número. Ese número, para representarlo acá, voy a repetir nuevamente ese gráfico, ¿ya? Si todos viviéramos en perfecta calidad de vida, sin discapacidad y nada, desde que nacemos, momento cero, hasta que morimos, tenemos una calidad de vida intachable. Vivimos con nuestra calidad de vida al 100%. Debería ser así. Aspiraríamos que fuese así. Sabemos que no es así, que a medida que vamos envejeciendo, a medida que vamos adquiriendo enfermedades leves u otras, en realidad esto no es un cuadrado o un rectángulo, sino más bien nos vamos comportando de cierta manera, en promedio. ¿Okay? Y este es nuestro patrón de referencia. Dado que existen enfermedades que modifican el comportamiento, la expectativa de vida de la persona, porque ha ocurrido eso, veamos el ejemplo acá, una enfermedad crónica terminal, ¿ok? Una insuficiencia renal, no vas a vivir todos los años que vive una persona normal, no, vas a vivir menos. Pero además de vivir menos, tu calidad de vida es distinta. ¿Okay? Entonces, has vivido este trecho. En promedio, para las personas que tienen insuficiencia renal, dejan como años de vida puros de vivir este trecho. ¿Okay? Pero como discapacidad, como calidad de vida, porque ya no pueden trabajar, porque no se pueden valer por sí mismos, porque no pueden dormir, porque no pueden hacer actividades físicas. Por ese hecho, su calidad de vida y su desempeño no va a ser en esta curva, que es la del promedio normal, sino va a ser en esta otra curva. ¿Okay? Dado que es así, entonces entre estas dos curvas hay una diferencia. ¿Sí?
Esa diferencia es la brecha de pérdida por razones de discapacidad. ¿Ok? Entonces, esos dos elementos son los que están definidos acá, para las diferentes patologías que se dan en los niños. ¿Ok? Otra forma para verlo es, realmente, ustedes vean cuánto es los años de vida por solamente el componente de discapacidad, solamente por eso, para plantear una reflexión sobre cómo debe estar orientándose la formación de los recursos humanos, o sea, de ustedes. Ahí nosotros estamos viendo que existe una gran, pero con mayúsculas, resaltado, necesidad de profesionales dedicados a la rehabilitación. Usualmente nosotros, todos hemos pasado por esta edad, todos queremos estar en emergencia, queremos estar salvando vidas, etcétera, etcétera, ¿no? Y miramos con soslayo, miramos con desdén a quienes no están viendo esa parte. Bueno, pues esa parte, fíjense lo importante que es súper importante, es súper relevante, porque tiene que ver con la gente que necesita mejorar su calidad de vida y ya no está encarada por una posibilidad de muerte. Bien, entonces, solamente para efectos ya de información general, ya para terminar esto, el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud tiene 140 condiciones aseguradas. O sea, son 140 grupos de condiciones, algunas de ellas son enfermedades, algunas no, que requieren un manejo que es específico. Ya habíamos dicho, para la prevención, para la promoción de la salud, para la recuperación también a través de diagnósticos y tratamientos. ¿No? Claro que sí. Y estas son algunas de las condiciones. Van a ver otras láminas más adelante. Por ejemplo, nos interesa ver al recién nacido sano, sí, al adolescente sano, al joven sano, en fin. Pero aquí están las condiciones. Las obstétricas, por ejemplo, el aborto, las infecciones maternas, el manejo de las gestantes que son mayores, las gestantes, las amenazas de parto, en fin. La que sigue, por favor. En las condiciones ginecológicas, las distopias, prolapsos, las enfermedades inflamatorias, la menopausia, las enfermedades benignas de mama, en las condiciones pediátricas, neonatales, la sepsis, ictericia, hidrocefalia, en fin, las neoplasias, no todas las neoplasias, pero sí las más frecuentes y las que pueden ser tratadas con relativo éxito: cáncer de cuello uterino, cáncer de mama, neoplasia de colon, neoplasia de estómago, próstata, condiciones transmisibles y también condiciones no transmisibles. Entonces son 140 tipos de condiciones, 140, que son las más frecuentes en el país. Y estas 140 condiciones, es información también que les va a servir a ustedes en adelante, cubren aproximadamente el 65% de la carga de enfermedad. ¿Okay? De muerte precoz más discapacidad, 65%. Y más o menos el 80% de todas las causas de atención que se brindan en el sistema de salud. ¿Verdad que sí? Adelante. Una más. Para la selección del PEAS, para dar ese contenido explícito, por tanto, y ya casi para terminar, entonces se identificaron para cada una de estas condiciones qué es lo que se podía hacer en el prepatogénico y en el patogénico, y en cada momento de contacto con los servicios, en la prevención, en el diagnóstico, en el manejo clínico y en la atención permanente, digamos como esquema general. ¿Es que sí? Y esta es la que corresponde a una
denominada Matriz de Manejo Integral del PEAS. Nuevamente, eso es lo que enlaza el tema de salud pública con lo de ustedes, porque acá efectivamente hay una referencia directa a cuál es el manejo de referencia en materia de diagnóstico, pero también en materia de manejo terapéutico. En este caso, enfermedades de transmisión sexual que no son VIH, estamos hablando de las consultas, de los análisis que deben ser realizados, de los antibióticos que se pueden utilizar y de los exámenes de tamizaje que están involucrados. Este trabajo fue realizado exhaustivamente por un montón de especialistas para el caso peruano y es el sustento, repito, del Plan de Aseguramiento Universal que nos cubre a todos nosotros. Forma parte, tengo entendido, del material que ustedes tienen como referencia. Y es bastante voluminoso, pero es bueno que ustedes lo puedan tener como referencia, no solamente para conocer las condiciones asegurables, sino también cómo se planteó el manejo para estas mismas condiciones. Bien, creo que ahí terminamos. Ya hemos hablado de eso, el proceso de costeo, hay toda una dinámica y una rutina de costeo. El proceso es estándar, no voy a entrar en esos detalles, esto es más para los que quieran hacer economía pura. Y esto, finalmente, lo interesante de esto es que los tratamientos y los manejos para ser incorporados dentro del PEAS precisamente tomaron en consideración la existencia de evidencias de evaluación económica. Que es el punto con el cual cerramos el asunto. Entonces, al inicio les había dicho que hay una racionalidad económica. Esa racionalidad económica puede servir para tomar decisiones individuales, pero eventualmente puede servir de referencia para tomar decisiones en salud pública. Y ahora con esto les estoy diciendo que efectivamente ese círculo ya se ha cerrado porque ha servido para tomar ciertas decisiones en materia de salud pública que nos involucran a todos nosotros. Creo que con eso estamos cerrando. Pasamos ya a la última. Ese es un plan de beneficios, es un documento legal, está aprobado, es vigente, y lo que va a orientar es el futuro. La siguiente, por favor, y con eso terminamos, es que el proceso de atención también se vaya modificando. Tal como se ha venido dando la atención y financiando la atención, todos decimos siempre hay que prevenir, desde siempre decimos eso. Desde que yo estudiaba se decía eso. Pero en la práctica, ¿qué ocurría? Que solo el 5% de los fondos disponibles estaba destinado a la prevención. Ahora, los fondos disponibles para materia de prevención han pasado de 5% a 22%. Y eso es nuevamente parte de una tendencia que se va a venir. Esto, no sé si lo habrán mencionado en sus clases, pero hay partes del mercado de medicamentos que son calientes. Si no lo han visto, seguramente lo van a ver en la siguiente clase. ¿Cuál es la parte caliente de medicamentos? ¿Qué es lo que se está moviendo? ¿Qué es lo que se va a mover? Todo el manejo de biosimilares, de medicamentos biológicos. Gran tendencia. Segunda gran tendencia, manejo preventivo a partir de las vacunaciones. Cada vez se van a ir descubriendo más y más vacunas, más aún ahora que ya tenemos el genoma, va a ser, digamos, teóricamente mucho más factible tener nuevas intervenciones. Y con eso estamos cerrando. ¿El correo?